Si hay nubes negras en tu andar, si tus ensueños falta por lograr, si hoy es gris el día en tu vivir, si no ves brillar del sol su luz, quiero que sepas que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Mis hermanos, quiero que sepan que tras la oscuridad viene la luz de un nuevo amanecer. Tras la tormenta que sembró temor, viene la paz, viene la paz. Esa paz que da Jesús, esa paz que hay en Jesús, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Y esa paz que da Jesús a ustedes, esa paz, mis hermanos queridos, esa paz que da Jesús, que este mundo no nos da. Mi abrazo para todos ustedes. Doy gracias a Dios por permitirme compartir con ustedes un tiempo de oración y reflexión en la palabra de Dios, puesto que solo la palabra de Dios y su Espíritu pueden sostenernos y alimentar nuestra fe en Cristo Jesús. No vamos a dejar de recordarnos que nuestra mirada debe fijarse en Cristo Jesús, tal como nos lo recuerda el escritor a los Hebreos. Puesta la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Es en Él y en su palabra que encontraremos dirección para nuestra vida. Es la palabra de Dios la que tiene respuestas para aquí y ahora. Es su palabra que nos da dirección para las decisiones que hemos de tomar hoy. Porque las decisiones que tomemos en estos días determinarán en gran medida lo que estaremos enfrentando en el futuro próximo, si a Dios le place darnos la vida. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, de mucha turbulencia política. Estamos enfrentando dilemas que no tienen una respuesta fácil. Por tanto, requerimos con urgencia venir a los pies de nuestro Señor y a su palabra para obtener dirección. El salmista lo tenía muy claro al declarar: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Solo la palabra de Dios puede alumbrarnos en la oscuridad de la incertidumbre del día a día y del futuro próximo que nos espera. Como decía, hermanos, es urgente dejar que la palabra de Dios nos dé la dirección, alumbre nuestro caminar día tras día. Siempre recordemos que solo la presencia amorosa de Dios a través de su palabra es antorcha que disipa las tinieblas del miedo, las tinieblas de la ansiedad, las tinieblas de la incertidumbre e ilumina el camino. Nuestra vida espiritual se alimenta de la palabra de Dios. El escritor a los Hebreos nos dice:
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Al actuar de esta manera, la palabra de Dios hace una separación eficaz de lo espiritual del hombre de aquello que es carnal o natural. Y es que hemos de comprender que la vida del cristiano en su interior es una extraña mezcla de motivaciones, tanto genuinamente espirituales como totalmente humanas. Por lo cual se requiere de la ayuda de Dios y de su palabra para discernir nuestro caminar en medio de la oscuridad de este mundo. Por tanto, hermanos, ante la incertidumbre, hemos de desear que su palabra ilumine nuestro caminar, provea dirección a las decisiones que hemos de tomar en estos días. Habiendo recordado que la palabra de Dios es la lámpara que alumbra nuestro camino, ahora les invito a considerar y a recordar el consejo del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 8, que me parece muy oportuno para estos días. Si tiene su Biblia a la mano, le invito a ir a la carta del apóstol Santiago en el capítulo 1, versículos 2 al 8. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es sorprendente el consejo que Santiago les escribe a los judíos creyentes de su tiempo, quienes, como ya sabemos, estaban sufriendo intensa persecución a causa de su fe en Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos decir que en estos días nuestra fe en Cristo está siendo probada. En algunos, la obligada cuarentena domiciliar les ha llevado a tener problemas familiares por la intolerancia. Otros con la incertidumbre de ingresos para vivir y otros muchos para sobrevivir. Los médicos y demás personal de la salud ante el riesgo de contagio. Indudablemente que cada persona, cada familia, cada comunidad de fe está viviendo esta prueba de manera diferente. Cada uno en su propia realidad, con sus propias limitaciones. Pero en todos nuestra fe está siendo probada. Ante estas diversas pruebas, subrayemos diversas pruebas de nuestra fe. El consejo es que enfrentemos estas diversas pruebas con una actitud de gozo, de sumo gozo. En ningún momento deben verse estas pruebas como una maldición. Nuestra actitud al estar en medio de las diversas pruebas, dice el apóstol, debe ser de sumo gozo. Observemos que el apóstol no dijo que el creyente debe estar gozoso por las pruebas, sino que cuando nos encontremos en medio de ellas, la actitud debe ser de sumo gozo. Con justa razón, podríamos preguntarnos, ¿y yo por qué he de tener sumo gozo al estar en medio de las diversas pruebas? ¿Qué de bueno tiene eso?
Leer este consejo de la palabra puede resultar chocante en estos días que mucha gente está muriendo, que no hay vacuna disponible, que el alimento empieza a faltar. Pero la respuesta la encontramos a renglón seguido. Y dice la palabra: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las diversas pruebas, cuando se enfrentan con la actitud correcta, producen en nosotros esa cualidad virtuosa de la paciencia, es decir, la constancia, perseverancia, firmeza. Estar en medio de las diversas pruebas es el ambiente en el cual se manifiesta y afirma el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo produce en nosotros el gozo cuando la palabra de Dios es nuestro alimento y nuestro deleite. Vea lo que dice el Salmo 119, 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiere perecido. La paciencia es solo el principio, puesto que es la constancia, la perseverancia, el camino que nos lleva a la plenitud espiritual y a la madurez. Pero aún con toda esta explicación, todavía podríamos decir: está bien, entiendo que debo enfrentar las diversas pruebas de mi fe con sumo gozo, pero ¿y ahora cómo le hago? Y es que la mayoría de las veces no tenemos el entendimiento de las cosas. Nos sentimos confundidos y hasta frustrados. El apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, nos entrega este consejo vital. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Mis amados hermanos, en estos días requerimos urgentemente la sabiduría de Dios. Este valioso recurso está disponible con solo pedirlo en oración. El requisito para recibir la sabiduría divina en medio de las diversas pruebas es pedir con fe, no dudando nada. Necesitamos pedir a Dios de su sabiduría para vivir en medio de esta prueba, para tomar decisiones respecto a nuestra vida espiritual, respecto al manejo de los recursos económicos que Dios nos provea, sean estos de tipo monetario o en alimentos o de cualquier otra especie. Necesitamos sabiduría también para conducirnos respecto a nuestras relaciones familiares. Y aquí les invito a que hagamos una pausa para hacer un llamado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a la necesidad de perdonar. Evalúa tu relación con tus padres, con tus hijos, con tus suegros, con toda tu demás familia. Sana tu corazón, perdonando. No sigas llevando raíces de rencor y amargura. Por otro lado, en estos días abundan las voces que se alzan diciendo lo que otros deberían de hacer, haciendo demandas que ellos no están dispuestos a hacer, a criticar. Ante tanta confusión y frustración, necesitamos pedir la sabiduría de Dios para enfrentar estos días y los que vendrán. Oremos los unos por los otros. Animémonos y estimulémonos al amor y a las buenas obras. Resumiendo, en medio de estos días en los que nos encontramos enfrentando diversas pruebas, tomemos estos dos principios de vida. 1, anhelemos y permitamos que su palabra ilumine nuestro caminar, provea dirección a las decisiones que hemos de tomar. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y el segundo principio es pedir a Dios sabiduría, pero pedir con fe, no dudando nada.
sabiduría para tener el entendimiento que nos permita avanzar hacia la plenitud espiritual y hacia la madurez. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pida con fe, no dudando nada. Sabiduría para vivir confiando plenamente en Dios. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos a ti para expresar nuestra adoración, nuestro agradecimiento por tu amor derramado en nuestros corazones. Reconocemos tu poder y grandeza, soberano Señor. Gracias por este tiempo en el que juntos como tu pueblo venimos a tus pies y darte la alabanza, la gloria y el honor. Señor, tú sabes cuál es la situación de vida de cada uno. Cómo estamos enfrentando estos días en nuestro ser interior, en la intimidad del hogar. Y con corazones humillados, venimos a pedirte, Señor, que haya en nosotros un anhelo ferviente por saborear tu palabra, que nuestras mentes y corazones se llenen de tu palabra, que cada día tu palabra alumbre nuestro caminar, que no caminemos en la oscuridad de este mundo. También, Señor, te pido sabiduría para enfrentar estos días y los que vendrán. Nos unimos a la oración de tu siervo Moisés. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Intercedemos por nuestros hermanos enfermos, que tú extiendas tu mano de sanidad y les fortalezcas, así como a nuestros hermanos médicos y demás personal laborando en los hospitales, en los centros de cuarentena, que tú les guardes junto a sus familias. Intercedemos por nuestros hermanos pastores, obreros y misioneros, que tú, Señor, proveas para sus necesidades. También rogamos por nuestros hermanos más necesitados, nuestros hermanos más vulnerables en esta pandemia. Señor, tú eres nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Venimos a ti pidiendo tu favor, que tú des de tu sabiduría a los científicos que están trabajando en descubrir la vacuna para combatir este virus, y que tu nombre sea glorificado en medio de las naciones. Tú eres nuestro sostén, nos has tomado con tu diestra. Gracias por tu misericordia y tu provisión. Oramos a ti por los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios nos siga guardando y sosteniendo. Hasta pronto.